quiero detallar el contenido que vimos en el primer capítulo. El área que Pablo ataca es la división. Hablamos de la división, o sea, se estaba causando división en esta iglesia. Fue una de las primeras áreas que el apóstol Pablo contrarrestó rápido, comenzando su carta. Y la división es muy probable, conforme al contenido de lo que vamos a continuar estudiando hoy, que el favoritismo que había en carácter de liderato se debiera a la medida o al posicionar a la gente de acuerdo al grado de sabiduría que manifestaran. ¿Ves? Como que mientras mejor hablara, ese es el mío. Mientras más sabe, este es el mío porque sabe mucho. ¿Ves? Había un favoritismo a nivel de liderato. Así que vamos a ver por qué nosotros nos inclinamos hacia esa postura conforme a cómo comienza el capítulo 2. Que es la secuencia de esta carta. Recuerde que esto es una carta que está siendo redactada, escrita a puño y letra por el mismo apóstol Pablo, mientras el apóstol Pablo estaba en su segundo viaje misionero. Así que vamos a ver en el tercer viaje misionero, perdónenme, vamos a ver qué sucede en el capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. ¿Quién dice amén? Nuestra hermana Ibelis comienza a dar lectura. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Sigo? Sí. Pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Así que es curioso, pero también es sumamente interesante ver que Pablo les recuerda que él, precisamente él, sabiendo todo en base a la ley, porque el apóstol Pablo era de la secta más rigurosa y más estricta en aquellos tiempos, fariseo. Gloria a Dios, enseñado y doctrinado a los pies de Gamaliel, de uno de los más grandes que había en el Sanedrín en aquellos años. Así que el mismo apóstol Pablo hace mención y les recuerda que aún él, ¿verdad?, teniendo todo ese conocimiento, Pablo entiende que el mensaje de salvación era ¿qué? Era Cristo. Entonces él trata de presentar a Cristo con la sencillez, con la mayor sencillez posible. Con la mayor sencillez posible. Entonces, ¿cómo nosotros podemos deducir esto? Mire, prácticamente en el verso 2 dice, pues me propuse entre vosotros no saber cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Quiere decir que mientras Pablo trabajaba con ellos, Pablo no quería entrar en temas innecesarios. Pablo lo único que quería presentar era a Cristo y presentar a Cristo de la mejor manera posible, de la manera más sencilla. O sea, Pablo no quería entrar en temas que confundieran. Gloria a Dios para siempre, porque fíjense que esto hoy en día, y esto es algo que yo, ¿verdad?, en mi carácter personal, se pierde mucho tiempo. Se pierde mucho tiempo. Yo he escuchado predicadores que para llegar a la conclusión de que Cristo murió por nosotros y que por medio del reconocimiento de nuestros pecados, la confesión de ellos y la aceptación de Cristo como único y exclusivo Salvador, podemos ser salvos, te dan un mensaje teológico terrible. Y te quieren llevar por la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis para al final decirte que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y que si tú te confiesas tus pecados y le aceptas, puedes ser salvo. Gloria a Dios para siempre. Lamentablemente, como decía antes, ¿verdad? Hoy vemos personas que quieren mostrar su capacidad de acuerdo a la mucha palabrería. Mucha palabrería. Sin embargo, a veces lo que uno necesita escuchar es el plan de salvación. Entonces perdemos mucho tiempo. Pablo lo que le está diciendo a esta iglesia es, mire, cuando yo vine a donde ustedes a predicarle, yo no vine con toda esa teología.
Yo no vine con unas profundidades ahí tratando de que ustedes vieran en mí, se impresionaran por lo mucho que yo sé. Yo lo único que vine a presentarles fue a Cristo y a este crucificado, a Cristo como el Salvador del mundo, Cristo como el que murió en la cruz del Calvario, Cristo como el único camino que te va a llevar al Padre, Cristo como que Él es la verdad, Él es la vida y nadie va al Padre si no es por Él, Cristo como el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Alabado sea Cristo para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Así que es interesante poder notarlo, poder verlo, porque la razón por la que la iglesia estaba dividida era por eso, por la impresión que de hecho hoy en día, si nosotros miramos el punto de vista religioso, hoy en día podemos ver cómo montones de ministerios corren con más gente que otros. O sea, hay predicadores que arrastran masa. Y hay otros predicadores que nadie los quiere escuchar. Ahora, cuando tú te sientas a escudriñar los mensajes muchas veces de esos predicadores que arrastran masa, siéntate a escucharlos. Tienen una palabrería terrible. Tienen un poder de convencimiento terrible. Son sagaces, son astutos y utilizan la misma palabra para sorprender la misma iglesia. Y te predican lo mismo que predicó un hermano la semana anterior, pero como ellos lo ponen más lindo, tú dices gloria a Dios, aleluya, lo que dijo el famoso, y el hermano humilde de la iglesia, que no lo conocen ni en su casa bien, trajo el mismo mensaje la semana pasada y nadie dijo gloria a Dios ni aleluya. Lo miraron mal, dijeron que era un emocionalista. Sí, porque se levanta alguien de la iglesia y se para aquí al frente y dice, no, que hay pecado y que aquel está haciendo y el otro. Y la gente, esto es un emocionalista, este hombre vino para dar palo. Pero viene fulano de tal con un nombre y da 4 zamarrazos en el altar, tira 4 lenguas y empieza a decir lo mismo que dijo el hermano y la iglesia se revuelca. ¡Ay, gloria a Dios! Se metió Dios aquí. ¿Y quién se metió cuando habló el hermano anterior? Que no tenía fama, que no tenía reconocimiento, que a lo mejor no tenía letra, que a lo mejor no hablaba tan lindo. Y yo quiero que usted entienda cómo comenzamos a crear esa actitud donde hacemos una división. O sea, el hermano Rafael tiene frenillo y como tiene frenillo, pues a mí no me gusta cómo predica, yo no lo acepto. Porque el hermano Rafael es medio cerrado y él no es muy inteligente. Gracias a Dios que el hermano Rafael tiene unas habilidades extraordinarias. La misma iglesia comienza a crear división y el apóstol Pablo lo está viviendo. Entonces es interesante porque él dice, cuando yo vine a donde ustedes, yo no vine con excelencia de palabra. O sea, y lo dice claro, dice, yo no vine con excelencia de palabra ni de sabiduría. Pues me propuse, mira esto, él decidió, me propuse entre vosotros no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, yo decidí que a ustedes era mejor hablarle de la cruz y hablarle del sacrificio y hablarle del plan de salvación antes de coger y llenarle la cabeza de información, que por la cabeza de información hay mucha gente que se están perdiendo hoy en día. Porque saben tanto que al final no saben nada. Vamos a ver cómo sigue diciendo. Mire, vamos al 4 y 5. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 4 y 5. Rafael. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué lindo, gloria a Dios para siempre. Fíjense lo interesante de esto, porque Pablo lo que demuestra es que el poder y la autoridad radican en el nombre de ¿quién? De Cristo. El poder y la autoridad radican en el nombre de Cristo. Entonces, Pablo dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. O sea, en otras palabras, yo no vine aquí a tratar de convencerlos a ustedes. Yo no vine a tratar de con sagacidad comprarles. Pues esto es tremendo. Porque hay gente que usan palabras persuasivas para recoger ofrendas. Hay gente que hacen actividades y llaman al más persuasivo. Rafi, tú tienes sagacidad para pedir chavo, dale para acá. Entonces empiezan con palabras persuasivas
¿Qué es lo que hace? Tratar de enamorarte, de encantarte, de convencerte. María, Dios bendice al dador alegre. Aleluya. El que siembra cosecha. Gloria a Dios para siempre. Empiezan a utilizar, ¿verdad?, la Biblia a conveniencia de algo, palabras persuasivas. Sí, es una manera de atraerlos. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, yo no me puse a utilizar mucha palabrería para hacerlos, para convencerlos, para seducirlos a creer. Porque Pablo entiende una cosa, que muchas veces cuando tú eres atraído por esa sagacidad, al final tú vienes detrás del hombre. Y Pablo dice, mi palabra no era con palabras persuasivas, sino con demostración de espíritu y de poder. En otras palabras, él estaba diciendo, yo lo que te estoy trayendo es un mensaje sencillo. Cristo sana, Cristo salva, Cristo liberta. Y se estaban viendo cambios terribles. Gloria a Dios, la gente era libertada, los demonios salían, los paralíticos se levantaban. Porque en estos viajes misioneros de Pablo se veía la gloria de Dios. Así que Pablo ahora cuando está escribiendo, él no está hablando de donde él está hablando de lo que sucedía cuando él estaba en aquel lugar evangelizando. Y dice, mi palabra y mi predicación fue con palabras, no fue con palabras persuasivas, fue con demostración de espíritu y de poder. Aleluya. Ustedes vieron cómo la gloria de Dios descendía. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Así que esto no es lo mucho que tú sepas. Esto no es lo mucho que tú hayas estudiado. Esto es que Cristo se haga real en tu vida. Porque hay gente que se sabe en la Biblia de Génesis y Apocalipsis, pero no conocen a Cristo. Hay gente que conocen al Cristo de la historia, pero no la historia de Cristo. Y hay gente que tú te encuentras en la calle que no son cristianos y saben más Biblia que los mismos cristianos. Sin embargo, eso los hace salvos. Así que esto no es lo mucho que tú sepas. Esto es que Cristo se haga real en tu vida. Entonces lo más interesante, continúa, ¿verdad? Él expresando y dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces aquí es el meollo. O sea, esto me llama la atención. Porque cuando yo analizo esta porción bíblica, yo puedo comprender una cosa. Que hoy en día la fe de muchas congregaciones, de muchas iglesias enteras, está fundada en la sabiduría de los hombres. Y no en el poder de Dios. Pastor, ¿y cómo usted puede probarme eso? Sencillo. Sencillo. Aquí se para un varón de la iglesia, alguien de la iglesia que predique aquí un mensaje sencillo y hace un llamado y nadie pasa al frente. Ahora viene Juan de los Palotes y hace un llamado y todo el mundo pasa al frente. ¿Detrás de qué está la gente? ¿Se crea división o no se crea división? O sea, cuando nosotros miramos el evangelio de estos tiempos, estamos viviendo el mismo mover que estaba viviendo la iglesia primera de Corinto y Pablo lo estaba contrarrestando. Hay un montón de gente hoy en día, amén, que hacen campañas evangelísticas terribles y los altares se llenan y todo se llena y una cosa extraordinaria, pero al final están lejos de Dios. ¿Por qué? Porque la fe de esa gente está fundada en la sabiduría del hombre. Siguen al hombre. Pero Pablo decía, yo no quiero que su fe esté fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces lo que la gente tiene que comprender, hoy en día el evangelio se ha tornado en alguna manera, bendito sea el nombre del Señor, se ha tornado un evangelio filosófico. Hoy en día hay mucha filosofía hueca, la palabra ha sido puesta a un lado, gloria a Dios. Usted va a las librerías cristianas y hay más libros que Biblia. Hay más libros que Biblia. Entonces los libros, la gente ya están cansados de leer la Biblia y muchos líderes lo que buscan son libros de que cómo aumentar mi finanza, cómo trabajar con la familia, cómo aumentar mi fe, pero enséñale que el pecado separa al hombre de Dios. Amén, que sin santidad nadie verá al Señor. Enséñale a la gente que la vida que están viviendo, gloria a Dios, si no se arrepienten, si no se levantan, si no se apartan de sus malos caminos, no van a ser salvos. ¿Y dónde dejamos esas enseñanzas? Porque esas enseñanzas no están entre la sabiduría del hombre. Gloria a Dios para siempre. Vamos a ver qué nos dice nuestro hermano Dani. ¿Verdad? Mirando aquí, y algo que se ha perdido es eso, el temor y el temblor.
Ya la gente no tema ni tiembla para decir cualquier disparate de un altar. Entonces, esta es la parte que se hace un poquito triste ver, ¿verdad? Que aquí el apóstol, él va con temor y temblor, pero tenía algo que lo respaldaba, que era el poder, la demostración de poder. Entonces, ya vemos muchos que vienen con una palabrería, como a veces el pastor dice, llegan a un altar, le dan una parte, chillan goma y hacen de todo, pero cuando profetizan no se cumple. Cuando oran por el enfermo sigue como quiera. Le dicen a qué porque saben que está enfermo, le dicen que que va a ser sano y pasan 3 meses, 4 meses, 1 año, 5 años y nunca se sana. Entonces estamos viendo aquí que al perder el temor y el temblor también se pierde el poder de Dios. Gloria a Dios. No, mira, una de las cosas que Pablo está tratando de expresar en su expresión, cuando él dice estuve entre vosotros con temor y temblor, una de las cosas que podemos resaltar ahí es que Pablo no estaba buscando ser admirado él. Lo que él estaba buscando era que Cristo fuera admirado. Y es lo que está resaltando ahora y está explicando, diciendo, ¿por qué hay división entre vosotros? ¿Por qué se ha creado una división en la iglesia a favoritismo de carácter de liderato? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, midiendo la sabiduría humana, mirando el intelectual de cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando yo vine a donde ustedes a predicarle el evangelio, no vine con excelencia de palabra, yo vine con un mensaje sencillo y con temor y temblor para que no estuviera puesta la mirada en Pablo. Número uno, yo estoy seguro, lo dije la semana pasada y lo recalco hoy, si uno de los grupos que se estaba levantando en división más grande tenía que ser el de Pablo. O sea, los que estaban diciendo, no, yo soy de Pablo. Por eso Pablo dice, chacho, yo le doy gracias a Dios que yo de ninguno de ustedes los bauticé yo, no fuera que dijeran que también fueron bautizados en el nombre de Pablo. O sea, que es muy probable que el grupo más grande se inclinara a decir que eran de Pablo. Sin embargo, Pablo está diciendo, ok, si nos vamos a sentar a mirar la sabiduría humana, yo soy fariseo, estrictamente educado ante los pies de Gamaliel. Soy ciudadano romano. O sea, si alguien podía allí hablar y hablar de jerarquía, era el apóstol Pablo. Sin embargo, en un momento Pablo dice que lo que antes él tenía por ganancia, ahora lo tiene ¿por qué? Por basura. Y eso él no lo dice de boca, él lo demuestra con acciones como esta, donde él está diciendo, no. Yo no vine a impresionar aquí a nadie. Yo no vine aquí a brillar, yo vine aquí a que brille Cristo. ¿Cuál es el problema hoy en día? Ok, estamos hablando, el hermano Dani habla de cómo hoy en día la gente han perdido el temor y el temblor. Y es una realidad, amado. Hoy en día las personas, y es triste decirlo, pero es así, muchos predicadores, pues les gusta ser admirados. Les gusta ser admirados. Cuando nosotros vemos los flyers siempre resaltan ¿a quién? A un hombre. Siempre la imagen del predicador va a estar como que más llamativa que lo que dice el lema de la misma campaña. Siempre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eso en los mismos hombres resaltando al hombre. ¿Tú quieres que la iglesia se llene? ¿Sabe a quién invitar? Si tú quieres que no venga mucha gente, pues ya tú sabes a quién invitar. Porque esto se ha convertido en como si fuera un mover artístico. Es triste, pero es la realidad. Y lo lindo de esto es que lo vemos como es contrarrestado en la palabra. Estos movimientos, estas actitudes están mal. Están mal. Nosotros no podemos estar entrando en ese tipo de divisiones. Por eso es que yo le enseño a la iglesia, mire, si predico un niño, reciba la palabra de Dios de parte del niño. Si predica un joven, si predica un hermano de la iglesia, reciba esa palabra. ¿O por qué va a menospreciar la palabra del hermano? Porque es de aquí. Pues ese por lo menos tú sabes si es chuletón o no, porque tú lo tienes cerca. Pero aquellos que vienen de lejos, tú no sabes si oran o no oran, con qué malas mañas vienen, si coge a la mujer y le dan la cara cuando está en la casa y acá viene a tratar de sacar demonios, cuando los demonios los tienen que sacar a él. O sea, vamos a ser realistas, o sea, la verdad es la verdad. Y no podemos tapar. El problema es que este mover lo ha permitido la misma iglesia. Nosotros mismos hemos dejado que esto suceda. Entonces, cuando uno se levanta en contra de esto, lo que hacemos son enemigos. Porque entonces la gente empieza a mirar a uno mal. La gente ya no se llevan con uno. La gente ya no quieren ni hablar con uno, ni quieren relacionarse con uno. ¿Por qué? Porque uno dice la verdad. Alabado sea Dios para siempre.
Muchas personas han dejado de relacionarse conmigo porque yo hablo en contra del falso profeta. Entonces yo tenía amistades que cuando yo era evangelista, pues Ave María, yo los veía que profetizaban donde quiera. Decía, a la verdad que este tiene una clase unción que son de coger un micrófono y profecía. Y yo decía, yo no sé, porque yo he profetizado en 2 o 3 veces, sentí a Dios, Dios me ha dado palabra, pero si predico en 20 iglesias, a lo mejor en 10 Dios no me ha dado nada para yo estar profetizando. Entonces yo oro por la gente, Padre, bendícelo en el nombre de Jesús, dale fuerza, ayúdalo en su necesidad. Y después, y cuando yo llegaba a casa, yo decía, bendito Señor, yo soy bien Mickey Mouse. Yo soy un Mickey Mouse. Pues cuando yo entonces iba a las actividades de otros evangelistas, yo veía que chachos estaban 3 horas ministrando. 3 horas. Pero a cada persona que le ponían las manos, así te dice Dios, te levanto en ministerio. Gracias a Dios que yo no era el pastor de esa iglesia. Porque cuando lo hacen aquí, a mí me empieza a rascar la cabeza así. Y si supiera que ese hombre no se congrega. Si supiera que ese hombre es uno de los más dolores de cabeza que me da aquí, gloria a Dios, de los más rebeldes. Bendito sea el nombre de Jehová. Y Dios le va a dar ministerio. Primero Dios tiene que romperlo y volverlo a hacer. Hemos creado la división. Terriblemente, amado. Terriblemente, pero es una realidad. Nuestra fe tiene que estar fundamentada, ¿dónde? En el poder de Cristo. Pastor, mi casa está endemoniada. Yo siento paso por la casa mientras estoy durmiendo. Pues mira, si no tienes aceite ungido, busca el pote de aceite mazola que tienes allí. Levántalo para arriba, órale al Señor y rompe a tirar aceite mazola por toda la casa y a reprender demonios que en el nombre de Cristo se tienen que ir. A las 2 de la mañana, pastor, venga a ungirme la casa. Ya se te olvidó hacer compra. Como si el poder de Dios reposara sobre mí. No, yo tengo el Espíritu Santo y usted tiene el Espíritu Santo también. Entonces, ¿dónde está la autoridad? En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera. Él no dijo, llama al pastor Juan cuando veas un demonio. En ese caso, no pudieran dejar de llamarme. Porque donde quiera que uno está por ahí, están las malicias que hacen orilla. Vamos a tomar la actitud como iglesia de entender a qué Dios nos ha llamado, quiénes somos delante de Dios. Esto no se trata de orgullo, de vanagloria. No se trata de eso. Se trata de saber quién te llamó y a quién tú le estás sirviendo. ¿Cuál es la autoridad que reposa sobre ti? Dios te ha dado una autoridad. Tu casa tiene que estar separada para Dios. Tu vida, tu carro. Alabado sea el nombre del Señor. Eso en mi carro. Amén. Yo tenía un amigo por ahí que era amigo. Estuvo conmigo en la prisión en aquellos años. Y cuando me veía por ahí, pues mira, a veces en ocasiones, ¿verdad? Pues uno lo veía caminando a pie y ya yo sabía que iba para vivir. ¿Qué le cuesta a uno pararse y darle un ride? Pero antes de montarse en el carro, el cigarrillo lo deja afuera. Bótalo. Ya se montó con la peste. ¿Yo qué le voy a decir? Móntate en la capota. Hello, no. Pero él sabe que, no, el cigarrillo, bótalo. Pues se te va a montar, a dejar la mano así por fuera. Se te montó en el carro y te se dejó la mano así por fuera. Mala mía, tú sabes, yo boto el humo para afuera. No, bota el cigarrillo, te quedas a pie. Y esto es un ejemplo, estos son ejemplos. ¿De qué? De cómo nosotros tenemos que entender quiénes somos, a qué nos ha llamado Dios, la autoridad que tenemos. Si tú no cuidas lo tuyo, ¿quién lo va a cuidar? Si tú no, eso es como que llegue el vecino tuyo y sin tocar la puerta de tu casa, abra la puerta, vaya y te saque lo que tú tienes en la nevera y se lleve un paquete de chuleta para la casa y tú te quedes así en la sala, pero ¿qué le pasa a este confianzú? ¿Qué fue esto? Pero el problema es que hay muchos cristianos así, que el diablo entra, le coge el paquete de chuleta, lo cocina, se lo hace, se lo come y te deja sin comer a ti. Y después te dice, ¿no tienes soda?
Y uno se queda, pero ¿qué es esto? Pero es que hay muchos cristianos así. Muchos cristianos sin voz y voto. ¿Sabes? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que tú hay gente que dejan que Satanás haga con ellos lo que quieran. Y Dios no nos llamó a eso. Usted y yo tenemos autoridad. Y esa autoridad descansa en el poder de Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo te ha dado autoridad, te ha dado poder. Y ese poder está en el nombre de Cristo. No es en lo mucho que sepamos, ni nada. Eso no, el poder de Dios no se te otorga por lo mucho que tú sepas. Fíjese, una de las cosas más lindas de esto es que el Espíritu Santo dice que Él reparte a cada uno como Él quiere. Aún los dones del Espíritu Santo se reparten como el Espíritu Santo quiere. O sea que, vamos a poner este ejemplo. El hermano Rafael, por cogerlo de ejemplo, es que el color de la camisa me llama la atención. El hermano Rafael se para aquí, Dios lo usa en profecía. Todo es un ejemplo. Dios lo usa en profecía. Sin embargo, usted quiere categorizarlo por ciertas debilidades que él tiene. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo es posible que Dios lo use a él? Pues si a Dios le dio la gana, ¿quién soy yo para discutir eso? Pero Tony ora más. Porque cuando llegan a la iglesia, Rafael está 5 minutos de rodillas y Tony está media hora. Pero Dios no quiere usar a Tony proféticamente. Es porque el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. ¿Qué nos tiene que enseñar eso? ¿Por qué tenemos que hacer división en la iglesia? ¿Por qué tenemos que mirar a otros como si fueran más y a otros menos? Todos somos iguales, somos representantes de Cristo. No importa si tú predicas gritando, si tú predicas slow, si a ti te gusta enseñar, si al otro le gusta hablar lengua. Todos somos representantes de Cristo. Y lo mejor que nos puede identificar a todos, honestamente, es la humildad. A su nombre. Vamos a leer el 6 y 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, y no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perece. Mas hablamos sabiduría de Dios y misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios presentió antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Gloria a Dios para siempre. Bien, esta porción bíblica es cautivadora porque aquí podemos ver primeramente cómo el apóstol Pablo dice: cuando yo vine a donde ustedes, yo hablé a Cristo y traje un mensaje sencillo de salvación. Pero Pablo habla de que él ha hablado sabiduría solamente con quienes habían alcanzado sabiduría y quienes habían alcanzado madurez. Ok, en otras palabras, lo que yo quiero que usted entienda es que no todo el mundo en la iglesia está preparado para ciertos temas. Hay temas que pueden confundir la gente. ¿Ve? Hay temas, y no es que vamos a privar el pueblo de cierta información. No, estamos hablando de misterios, revelación. Estamos hablando de los misterios de Dios, que se hablan misterios de Dios. Un misterio es algo que no se puede, ¿qué?, entender. Y dice que están ocultos, que han sido ocultos, pero ocultos ¿para quién? Ocultos para la gente carnal, porque el hombre carnal no puede discernir lo que es espiritual. Ahora, dentro de la iglesia hay gente espiritual, hay gente carnal y gente carnal. Ok, me explico. Hay gente espiritual, hay gente carnal y hay gente carnal. Me explico. Está el carnal, que está luchando en sus debilidades y no es muy espiritual que digamos, y está el carnal que no tiene temor de Dios y es un hijo del diablo. Y lo que vive es de una apariencia. Entonces, primero, que el hombre carnal no puede entender lo que es del espíritu. No lo puede entender. Pero hay gente que están gateando, que no han alcanzado madurez todavía y no están preparados para hablar ciertos temas y ciertas enseñanzas porque los pueden confundir. Y el apóstol Pablo resalta esas cosas, hablando de que él pues ha podido, ¿verdad?, hablar cosas profundas con quienes están capacitados para hablar cosas profundas. Por ejemplo, voy a traer un ejemplo. Hoy en día,
muchos hombres dejaron de predicar un día la venida de Cristo. Muchos hombres dejaron de predicar un día la venida de Cristo. ¿Por qué razón cambiaron el mensaje? ¿Qué fue lo que pasó para que cambiaran el mensaje? Ahora bien, mire lo que dice, esto lo voy a leer yo, del verso 8 al verso 10. Dice, la que ninguna de los príncipes, la sabiduría humana, está hablando de la sabiduría de Dios, no de la sabiduría humana. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor, al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pues Dios no las reveló ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿A la iglesia? No, a los maduros. Hello. A la iglesia, no, a los maduros. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo está hablando de los maduros ahora. Está hablando de los que han alcanzado madurez. ¿Ve? Entonces él está diciendo, voy a volver a leerlo. Mire esto, es más, voy a leer desde los anteriores para que entienda. El 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, que no ha sido revelada, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo, ¿qué? Conoció. Pues si la hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. En ese caso está hablando de los romanos y también, ¿verdad? Pues usted sabe que los judíos y todos estuvieron envueltos en eso. Antes bien, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Él nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ahora vuelvo y pregunto, ¿por qué razón muchos hombres dejaron de predicar la venida de Cristo? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? El libro de Apocalipsis, siendo el libro más interesante, o uno de los más interesantes de toda la Biblia, ¿por qué no se predica de él? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se dejó de predicar el Apocalipsis? ¿Qué pasó con los espirituales? Con los que se le habían revelado los misterios. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que no han subido a corazón de hombre, no de la gente del pueblo de Dios, de hombre. Porque el problema es que el hombre comenzó a dejar de creer en lo que primero había creído. Y dejó de creer porque dejó de ser espiritual. Miren lo interesante de esto. Cuando usted le dice a una vida, la iglesia se va. ¿Cómo que la iglesia se va? Vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Desapareceremos de este mundo. Y esto corruptible se volverá incorruptible. La gente ya empezó a decir, eso no se oye muy creíble. Ya perdieron la fe. Se empezaron a convertir en gente carnal. Dejaron de creer en lo que un día habían creído. Porque un día la santa ciudad descenderá del cielo ataviada como una novia. Cuando empezaron a analizar lo que estaban diciendo, dijeron, ¿qué rayo yo estoy diciendo? Comenzaron a convertirse en gente carnal. Ok, déjame ver cómo te explico esto de una manera que puedas entender. Esto lo cree la gente espiritual. Esto lo cree la gente espiritual. Usted y yo tenemos fe y certeza. Y hemos creído lo que predicamos. Pero muchos hombres dejaron de predicarlo porque dejaron de creerlo. Por eso es que ya no se oye en estos tiempos. ¿Tú sabes lo que empezaron a sentirse? Empezaron a sentirse ridiculizados. Empezaron a sentirse ridículos. Yo estoy hablando de algo que no tiene mucho sentido. Cuando empezaron a hablar y se desata el primer sello, y cuando sale el primer jinete con un caballo blanco,
con una corona y que se le dio y salió venciendo y para vencer. Y tú le dices, ese es el anticristo, amén, que viene en símbolo de paz y que viene con un tiempo que se le ha otorgado en el que va a reinar, y son 7 años de gran tribulación, 3 años y medio, amén, de un pacto, de unos acuerdos entre palabras que van a ser simplemente palabras, pero un día va a ser roto el pacto. Y cuando se ha roto el pacto, amén, y se vea la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y cuando tú comienza a hablar cosas como esa, y se levantará este gobernante mundial y comenzará a establecer un sistema económico mundial donde nadie pueda comprar ni vender que no esté marcado con la marca de la bestia. A mí, cuando tú comienzas a hablar de cosas así, la gente dice, yo no voy para esa iglesia. Esa gente está loco. Esa gente está viendo muchos muñequitos de Power Ranger. Hace falta fe. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pablo, cuando establecen, quiero que usted entienda esto, cuando los apóstoles comienzan a levantar iglesias, levantan iglesias dejándole saber que el que resucitó fue a preparar morada y que vendrá a buscarnos. O sea, todo el establecimiento del mensaje de la gracia de Cristo está centrado en el arrepentimiento, aceptación de Cristo como Salvador y la esperanza de que un día vendrá ¿qué? A buscarnos. Porque donde Él está, Él fue a preparar morada ¿para quién? Para nosotros. Entonces ese era el mensaje de los apóstoles. Él va a venir por nosotros. Lo vimos irse, pero unos ángeles aparecieron y dijeron que así mismito como le vimos ir, así mismito va a venir en las nubes a buscarnos. Entonces ese era el mensaje. Entonces Pablo enseña a Cristo, es el que salva y viene a buscarnos. Pero entonces otros hombres empiezan a hablar de ¿qué? De la ley. Y otros hombres se ponen filosóficos. Se pusieron filósofos, como hoy en día hay muchos filósofos por ahí. Se pusieron filósofos y empezaron a olvidarse de lo que realmente había que predicar, que era la venida de Cristo, que Cristo venía a buscar al pueblo. Imagínense cuando, por eso Pablo dice, yo he hablado profundidades solamente con los que han alcanzado madurez, porque si tú le dices a un recién convertido, tú te pones a hablarle del libro de Apocalipsis y puede que se te espante. Se espanta. En serio. Así va a ser. Y cuando empezamos a hablar de las plagas y cómo se desatan los sellos y las trompetas. Alabado sea el nombre de Jehová. Y cuando se empieza a hablar de todas esas catástrofes naturales, cósmicas, meteoritos, temblores, tsunami, todas esas catástrofes, la gente empieza a decir, esto se oye bien de película. Y nosotros lo miramos, es una realidad. Por eso la Biblia dice que el evangelio para los que se pierden es ¿qué? Locura. Locura. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, aquí dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Quiere decir que hay revelaciones en la palabra que van a venir solamente por medio de ¿qué? Del Espíritu. Van a ver, hay una revelación en la palabra, o sea, un entendimiento. Ve, esa revelación es darte a conocer ese misterio que está ahí, que tú no lo puedes entender a simple vista, pero el Espíritu te lo deja entender, te hace entenderlo. Ahora, hay personas dentro de la iglesia que no han adquirido esa revelación. ¿Ve? Entonces, ¿por qué yo hablo de que muchos dejaron de creer en la venida de Cristo? Porque perdieron la revelación. Perdieron la revelación, porque la Biblia dice claramente que todo, ¿verdad? Que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y mira cómo sigue diciendo. Yo voy a continuar la lectura para adelantar el tiempo. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que esté en él? Ve, vamos a suponer esto. ¿Quién conoce tus sentimientos y por lo que tú estás pasando?
si tú no se lo dices a nadie? ¿Seré yo adivino? Los adivinos no entran. Eso lo sabes tú. Si tú te estás ahogando en una depresión, si tú no tienes echado para pagar la renta y eso te tiene angustiado, eso lo sabes tú. ¿Y quién lo conoces? Tú. Eso está dentro de ti. Hasta que tú no lo hables, nadie más lo sabe. Así que, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino por el Espíritu. Una persona en la iglesia sin el Espíritu Santo anda sin guía. Eso es como guiar un carro por un sitio que no conoce sin GPS. Guiar un carro por un lugar que tú nunca has ido, que no conoces, sin GPS, sin dirección. ¿Ves? Entonces, sin el Espíritu no podemos conocer las cosas de Dios. Entonces dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, o sea, lo que Dios nos ha revelado por medio de su Espíritu. No, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora bien, vuelvo otra vez. Entonces, ¿por qué dejaron de predicar la venida de Cristo? Espérate. La mayor parte de la Biblia se puede entender de leerla por encima, vamos a poner, gran parte. O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El libro de Apocalipsis es totalmente profético. Sin el Espíritu Santo, tú no lo vas a poder comprender. Ahora la pregunta de los 65,000 chavitos, ¿por qué dejaron de predicar Apocalipsis? This is my question. ¿Por qué ese libro se dejó de predicar? Porque se predica de Samuel. Samuel no es un libro profético, es un libro histórico. Cualquiera predica de historia. Es más, el 90% de los predicadores de hoy en día predican mensajes históricos del Antiguo Testamento. El otro 10% predica mensajes doctrinales. Las cartas de Pablo, el libro de los Hechos, Primera, Segunda de Corintios, mensajes doctrinales. Y el porcentaje que se supone que predica la venida de Cristo, ¿dónde está el porcentaje espiritual? Porque fíjense que una de las cosas que dijeron los apóstoles fue, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. En cuanto a la venida del Señor, así como se ha establecido, el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Qué lindo es papá. Entonces, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pues claro, pues si ya no son espirituales, ¿qué van a acomodar a lo espiritual? Si cuando ya no hay espíritu, ¿qué van a acomodar a lo espiritual? Gloria a Dios para siempre. Así que sigue diciendo, mire esto, el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son y no las puede, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo es posible que hoy en día los pastores no entiendan el libro de Apocalipsis, no lo enseñen, no lo prediquen? ¿Cómo es posible que predicadores que hablan lengua, más lengua que Pablo y los corintios juntos, y Pablo era un duro hablando lengua, él lo dijo, y no pueden predicar de la venida de Cristo del libro de Apocalipsis? En una ocasión hablaba con un conocido y me dijo, sí, pastor, porque para el tiempo de la tribulación la gente van a querer hasta matarse y no van a morir.
Le dije, ¿de dónde tú sacaste eso, muchacho? No, sí, solo dice el libro de Apocalipsis. Y le dije, espérate. De escatología vamos a sentarnos a hablar. Una de las plagas que se va a desatar, que son las langostas que salen del abismo. O sea, uno de los juicios que se va a ver en el libro, en ese tiempo de gran tribulación, una de las plagas va a ser una picadura que te va a dar una fiebre terrible, te va a dar una... vas a desear la muerte, pero no te vas a morir. Pero ¿cómo tú me vas a decir que en la gran tribulación no va a haber muerte y todos los que van a salir ante el gran trono blanco que van a ser salvos en la gran tribulación? ¿De dónde rayos salieron? ¿Nos los inventamos? Ahora, cuando el apóstol está hablando de todas las plagas que se van a desatar, que no voy a entrar en detalles ahora, pues si no me tendría que meter en el Apocalipsis, pero usted puede ir y ver las langostas que salen del pozo del abismo. Y dice que daban unas picaduras como de escorpión. ¿Ve? Y esa picadura, esa plaga, porque ahora mismo, por ejemplo, se ha levantado el dengue. Ustedes saben que han habido las placas de dengue. Hubo otra placa por ahí de una monga que estaba matando a la gente, que le decían a rompehuesos, qué sé yo qué. Entonces, se han levantado ciertas plagas. Una de esas plagas va a ser la picadura. ¿De qué clase de animal? Bueno, la Biblia dice, ¿verdad? Que salen del abismo. Que son que pican como escorpiones. Pero la Biblia presenta que la gente va a desear aún la muerte. Aún van a desear la muerte. Pero no van a morir. O sea, quiere decir que esa plaga no va a matar a la gente. Que los que sean picados por eso. ¿Y qué quiere decir? Que eso va a venir para el mundo entero. Lo mismo. No, tampoco. Porque cuando tú miras el libro de Apocalipsis, hay una tercera parte de la tierra que va a ser afectada de una manera, una cuarta parte que va a ser afectada de otra manera. Entonces hay que aprender a discernir. Y hay que aprender a poner lo espiritual a lo espiritual. Entonces el libro de Apocalipsis es uno de los libros que te obliga, sí o sí, a poner lo espiritual en lo espiritual, lo literal a lo literal y lo simbólico a lo simbólico. Porque cuando Juan dice, vi una señal en el cielo, una mujer vestida del sol, ¿es literal? No, es una señal. ¿Qué es una señal? Algo que tiene una representación, que está indicando algo. Pero no vamos a entrar en el Apocalipsis ahora. Eso es otra cosa para que después te anime para cuando lo vaya a dar otra vez. Pero el libro de Apocalipsis es un libro que tiene áreas que son simbólicas, que las visiones son simbólicas y otras que las visiones son literales. Por eso, porque mire que hablando mensajes como estos, apocalípticos, usted no sabe cómo la gente discierne en ciertas cosas. Hay gente que dice que la mujer vestida del sol es María, porque está embarazada y va a tener un hijo varón. Dice que esa es María y el hijo varón es Jesús. Pero si estamos hablando de un tiempo futuro, ¿cómo vamos a meter la revelación de Apocalipsis en un tiempo que ya pasó? A su nombre. Entonces, cuando nos vamos a lo simbólico, que lo probamos bíblicamente ahí donde la Biblia dice, y vio una señal. La mujer representa a Israel, el hijo representa a los 144,000 que van a ser tomados para Dios como primicia. ¿Ve? Cuando yo comencé a hablar con él y a detallar y a explicar, me di cuenta de una cosa, era un excelente predicador, pero no estaba entrenado para hablar escatología. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Porque la revelación de Dios tú no la aprendes en una universidad teológica. La revelación de Dios tú no la vas a recibir por un grado asociado, por un bachillerato. No la vas a encontrar por tener un doctorado en teología. La revelación del Espíritu Santo tú la vas a obtener metiéndote con Dios. A su nombre.
Entonces el problema es que todo lo que hoy en día estamos viendo, que son libros y filosofía, han sacado del panorama al Espíritu Santo. Y los hombres hoy en día estudian para ser pastores y se convierten en pastores académicamente. Do you understand me? Pero si ese era el trabajo del Espíritu Santo, llamar a los hombres al ministerio, capacitarlos. Entonces, Espíritu Santo, salte. Tú no sabes hacer bien tu trabajo. No, perdóname. Hay gente mejor preparada ahora mismo académicamente y el evangelio está en su peor momento. La gente quiere vivir un evangelio a su manera. Es donde peor se ha adoctrinado la iglesia. Hoy en día parecen clubes sociales, parecen clubes. La iglesia parece en discoteca. Alabado sea el nombre de Cristo. Tan como en los tiempos de Noé. Se meten en las iglesias a matar gente. Hace poco se metieron en otra iglesia a disparar. Es terrible. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en un tiempo de enfriamiento y estamos en un tiempo donde hace falta someterse a Dios. Miren, no importa si la iglesia que usted ve es grande o pequeña. No importa si es grande o pequeña. Lo que hay que hacer es meterse con Dios. El pueblo necesita relación con Dios. Alabado sea Cristo para siempre. Así que continúa diciendo, ¿verdad?, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Se dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque el hombre, cuando tú dices que Dios dijo, el hombre carnal no puede juzgar lo que tú estás diciendo porque él no tiene el espíritu. Pero si cualquiera aquí se levanta y dice, así dice el Señor, debe ser juzgado por todos, porque todos los que estamos aquí tenemos el mismo espíritu. Entonces, el espíritu no es un espíritu de confusión. ¿Te has visto que se levantan gente profetizando en una iglesia y crean una división? Unos están de acuerdo, otros dicen que no. Es un sitio de gente chuletona en la carne. Todo el mundo está a lo loco. Se levantó un profeta y creó división. A unos dicen que sí, otros dicen que no. Esta gente están todos en la chuleta. Porque la Biblia dice que todos tenemos que juzgar, todos tenemos el Espíritu Santo y se supone que si lo que dijeron es de Dios, todos estemos de acuerdo. Cuando se crea esa división y ese sentir no, eso no es de Dios, tacho, olvídate que aquí la carne se coló hace rato. Profecías que causan división. A su nombre sea la gloria. Entonces, ¿quién le dice? Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que el apóstol Pablo lo que está enseñando es que nosotros debemos juzgar todas las cosas. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que está hablando es que tenemos que aprender a discernir y a ver las cosas dentro del marco espiritual. ¿Quién fue llamado a juzgar? Lo que dice, mira, hay gente que me dicen, pastor, es que usted tira mucho. Y yo no le estoy tirando a nadie, yo lo que hago aquí es predicando la palabra. Todavía no le he tirado a nadie. No, pero que usted dice que otros pastores, pues eso es lo que dice la Biblia y es lo que yo veo. Yo veo el movimiento evangelístico que veo hoy en día y lo que la Biblia me dice está en contra de lo que veo en muchos lugares. Entonces yo estoy enseñando lo que dice la Biblia. Yo no le estoy tirando a nadie, ni estoy criticando a nadie, ni he dicho aquí nombre de nadie. Yo simplemente estoy defendiendo una verdad bíblica que está en la Biblia. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que juzgar todas las cosas. ¿Y qué dice la Biblia? Que tenemos que probar ¿qué? Los espíritus, si son de Dios. Entonces, hoy en día cualquiera se levanta y dice así dice Dios y la gente corre. Y ahí usted ve la carnalidad, pues hay gente que se han levantado y han dicho, mira que me salió la Virgen del Pozo allá y el agua me la bebí y se me quitaron las diarreas. Entonces ya todo el mundo soltó el pestomimol y quieren ir todo el mundo para el pozo a beber agua contaminada del pozo. Usted no lo ha visto, gente ya aparece en las noticias que si hay, que si acá, mira, que esa virgen que de la semana pasada para acá yo vi que algo le estaba brotando del ojo y de momento vi que era una lágrima y cuando lo enfocan en la cámara es un pedazo de moho. Esa estatua ya tiene que llevar ahí un montón de tiempo y ahora a ti te dio con decir que eso es una lágrima y ya empiezan a llegar la gente a traer los hijos enfermos a ver si la virgen los sana.
porque tiene moho en los ojos. Pues si la estatua es tan vieja que ya tiene moho. Todo esto está pasando, amado. Está pasando y la gente corre detrás de esas cosas. ¿Usted no ha visto en la televisión cuando dicen, especialmente cuando sale eso de la Virgen de Guadalupe y la gente caminando a pie, que sé yo ni qué cuántas cuadras, arrodillados en el piso así, caminando, y la gente viene a la iglesia, arrodillan 5 minutos ahí, cuando se van a parar se agarran la espalda, la cabeza. Y, tú estabas arrodillado de cabeza, ¿por qué tú te agarras la cabeza? Pues ellos se agarran la espalda y la cabeza, estabas de rodillas y lo menos que te duele son las rodillas, la espalda y la cabeza se agarran. Y uno dice, pero ¿qué disparate es este? Sin embargo, para la Virgen de Guadalupe se arrastran de rodillas 1 cuadra, y para el Señor no pueden estar de rodillas media hora. Les da dolor de espalda y dolor de cabeza. Nosotros tenemos que juzgar todas las cosas. Estamos en un tiempo preocupante, en un tiempo crítico y un tiempo decisivo. Y nosotros tenemos que asegurarnos que todo lo que hagamos sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Que lo que oímos sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Que lo que hablamos sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, ¿verdad? Aquí Pablo nos deja saber que el hombre natural que no tiene el Espíritu Santo no puede juzgarte porque no tiene el Espíritu Santo. Nadie puede juzgar sin entender las leyes. O sea, ningún hombre del mundo puede venir a juzgarte. Pero hay uno que sí te va a juzgar un día. Ese es Cristo. Ese sí. Porque tal vez el hombre del mundo no conoce las leyes por las que tú y yo nos regimos, que es la ley divina. Pero hay uno que sí la conoce y que un día vamos a ser juzgados por él. Así que por eso la Biblia nos dice que procuremos presentarnos como aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra. Así que así cerramos en la noche de hoy. Recuerde que todo este contenido que hemos hablado, de este mover filosófico, de este mover teológico, gloria a Dios, se basa en la división, ¿verdad? Y el favoritismo de líderes, ¿verdad? Calificándolos por su sabiduría. Cuando la Biblia nos enseña que el verdadero sabio, ¿verdad?, es el que teme a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová.